Esta entrevista la hemos grabado en esta oportunidad en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Agradecemos muchísimo la colaboración, la cercanía y el interés por el proyecto. Elisa Silva es directora y fundadora de Enlace Arquitectura, establecida en el 2007, una práctica profesional multidisciplinaria en arquitectura, diseño urbano y arquitectura del paisaje. Y Enlace Fundación, establecida en el 2017, una ONG que promueve programas culturales y educativos de inclusión social y procesos de diseño participativo. El trabajo de Enlace ha sido reconocido y premiado en la 11ª y 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en la 20ª Bienal de Arquitectura en Chile y ha formado parte de la exposición del Arsenal en la 17ª Bienal de Arquitectura en Venecia en el 2021. Elisa ha recibido el Premio Roma de la Academia Americana en el 2005, Wellwright Fellowship de Harvard University en el 2011, Graham Foundation Grant en el 2017 y 2021 y el Lucas Artist Fellowship en el 2019. Es coautora de Cava, Cartografía de los Barrios de Caracas, y autora de Puro Espacio, Transformaciones de Espacio Público en Asentamientos Espontáneos de América Latina. Elisa enseña arquitectura en Princeton University, University of Toronto y Florida International University, y anteriormente en Harvard University Graduate School of Design y la Universidad Simón Bolívar. Tiene un magíster en arquitectura de Harvard y actualmente cursa el doctorado de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Creció entre Venezuela y Estados Unidos. La investigación es una constante en su obra, de rigurosa, apasionada entrega, actitud hacia la arquitectura, basada en el conocimiento de la historia y el gusto por la ciudad y la integración social. Junto con su equipo de trabajo, nos muestra lo mejor de nosotros mismos, como ciudad y como ciudadanos. De integración, barrio y amor por esta ciudad, hablaremos con nuestra invitada de hoy. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Elisa, es un honor para mí tenerte aquí, como amiga, como profesional, bueno, como compañera de ciudad además. Qué bueno. Gracias, Inés. Qué bueno tenerte. Gracias. Elisa, pudiéramos iniciar esta conversa haciendo como un recorrido profesional tuyo, que es extensísimo. Te conozco hace muchos años, sé de tus proyectos hermosos, sociales, integradores, ¿no? Pero para entrevistarte y para tener esta conversación me pongo a leer en Google todo tu currículum y toda tu historial y yo me quedo sorprendida. Yo no sé si tú sabes que tú metes Elisa Silva, arquitecto, en Google y no te aparecen menos de 1 millón de entradas, o sea, 800 y tantas entradas, de artículos, wow, de comentarios, de cosas que hablan de ti. Me parece tan interesante, tan satisfactorio que una venezolana tan joven además haya hecho tanto por la ciudad. Vamos a empezar como tiene que ser. Te gradúas en el 2002 de arquitecto, ¿verdad? Y tenías ya estudios de pregrado en química y en historia del arte. ¿Cómo se conjuga eso, la cosa científica con el arte para después terminar en la arquitectura? ¿Cómo es eso? Bueno, primero brevemente quizás, gracias, bellas palabras y efectivamente de alguna manera he estado reflexionando que sí, es como un montón de cosas, ¿no? Sí, son muchas cosas maravillosas. Yo me fui de Venezuela, tenía 12 años, me eduqué en los Estados Unidos. Ese sistema te permite hacer un pregrado en artes liberales y luego, si uno estudia medicina o quiere ser abogado o quiere ser arquitecto, eso puede ocurrir en las primeras 2, a juro, pero en arquitectura tienes la opción de que sea en pregrado o también como maestría. Entonces mi formación como arquitecto es
posterior al pregrado, 4 años en maestría. Química, yo era muy buena en las ciencias, en las matemáticas siempre, pero la razón real de fondo es que yo siempre quería regresar a Venezuela. Y yo decía, bueno, ingeniero químico para trabajar en las petroleras en Venezuela. Después no terminé estudiando ingeniería química, sino artes liberales, y yo, ok, bueno, química, que igual me resultaba bastante sencillo y fácil y es sumamente espacial. Moléculas, cómo interactúan entre ellas es... Sí, fácil para ti. Es vaya. espacio. Hay una premisa bella de las artes liberales que es la generalidad y pasearse por temas, ¿no? Y el componente de historia yo lo reservé siempre para un curso de historia del arte que ofrecía Emory University, que es donde hice el pregrado, y quería que fuera en historia del arte. Y ay, fue un flechazo, Dios mío, fue tan fuerte que lo incorporé como otra concentración, lo que llaman majors. Y dentro de historia del arte tomé unas clases de arquitectura que también me encantaron. Me inventé un semestre de intercambio y me vine a Venezuela en la Simón Bolívar, estudié un trimestre y ahí sí insistí en intentar tomar cursos de arquitectura, sí. Entonces en la Simón Bolívar yo estuve cuando Enrique Larrañaga fue el coordinador de arquitectura, ahora posteriormente entiendo un poco todo, y Henry Vicente estaba dando uno de los primeros años de su curso de historia y teoría. La verdad es que fue una experiencia lindísima. Y nada, dije yo absolutamente lo que quiero hacer es estudiar arquitectura. Te quedaste flechada, pues, definitivamente. De ese inicio, entonces luego te gradúas de arquitecto, vas a Madrid, trabajas con un grande que es Rafael Moneo, sí. Premio... De todo. Premio Pritzker. Pritzker, tiene el Príncipe de Asturias, tiene el Premio Riva de Londres. O sea, la escuela. Sí. ¿Qué aprendes de él? O sea, ¿qué te marca de él? Bueno, Rafael, como le decimos los que estamos como más cerca, tiene una práctica dentro de todas las personas como de su talla, bastante pequeña. En el momento que yo estaba con él éramos 30 personas más o menos. Y tenía la expansión del Prado, y estaba la segunda expansión de la Tocha en Madrid andando, y tenía un proyecto en Nueva York que forma parte de la Universidad de Columbia, pero la oficina no tan así extensa y grande. Muy involucrado él en todos los proyectos y cero jerarquía. Ahí no había que si el asociado, no, todos éramos arquitectos normal, con una distribución en el espacio en la oficina también nada extravagante y cero jerárquico. Yo eso me pareció, me impresionó, porque viniendo como de una cultura americana donde eso es todo lo contrario, fue algo que retuve en la forma que yo tengo de llevar la oficina. Tantas lecciones, hay una que cuando estábamos trabajando juntos en un centro enorme en Zaragoza que tenía hotel y 4 torres de vivienda y oficinas, supermercados, teatros de cine, y eso lo llevamos en su inicio 3 personas nada más. Yo había encontrado un momento que me encantaba en sección, porque con la pendiente de las salas de teatro tú podías hacer que la luz entrara de cierta manera, y se lo mostré en una maqueta y estábamos como listos. Luego el cliente, un promotor inmobiliario, nos dice que cambia un poco la premisa, y Rafael sin ningún problema me dice, bueno, habrá que revisitar esto, y para mí fue, bueno, devastador, porque fue como un momento arquitectónico muy potente, pero la que trabajaba en el área de publicaciones de la oficina se sentaba justo al lado mío, porque como te digo, estamos ahí todos revueltos sin ningún tipo de jerarquía. Y ella me dice, no, es que a Rafael le encanta tanto diseñar que todo es como una nueva oportunidad de diseñar. Y eso también para un arquitecto joven, yo en ese momento acababa de salir de la formación, es una lección muy buena, porque se trata de la
maleabilidad de las cosas, de que la flexibilidad, la posibilidad de revisitar las cosas solamente para llevarla a un refinamiento mayor o a otro camino, si es que eso es lo que toca. De nuevas visiones. Pero toca ser oportunista, racional. Es una combinación como de criterios para el diseño que priorizan la coherencia del proyecto más que su aspecto formal. Y eso es importante. Y bueno, una vez también dijo, bueno, la arquitectura no son buenas intenciones. No se queda como, ¿qué querrá decir eso, no? Pero es clavado, o sea, buenas intenciones llevan a gente a cometer cualquier cantidad de errores. Ciertamente. ¿Y entonces la arquitectura qué es, si no son buenas intenciones? Bueno, wow, eso es una pregunta titánica, pero yo estaba pensando mucho, sobre todo en el rol del arquitecto, porque es una profesión que creo en el mundo está bastante en crisis. Hay procesos que quizás antes eran totalmente del dominio del arquitecto que son plurales ahora, o sea, mucha gente se siente a gusto escogiendo materiales, cambiando su oficina, su casa. Yo creo que por ahí no es realmente donde está la fuerza del arquitecto, sino como un facilitador y un apoyo a procesos. Y eso yo lo saco él se llama John Turner, un inglés, falleció como el 7 de septiembre. Y joven, recién graduado, él se va a Lima y Arequipa, estuvo también ahí, pero se va a Perú, muy intrigado por los procesos de autoconstrucción que se estaban dando en ese momento. Y mientras que vamos a decir, la élite de estudios arquitectónicos, tanto de Europa como los que estaban en Perú, los que estaban en posiciones de política, veían todo eso como una aberración lamentable, que eso de la autoconstrucción, las barriadas, había que eliminarlo porque era símbolo de pobreza. Y este hombre, increíble, esto fue a finales de los 50, inicios de los 60, no lo ve así. Dice, aquí hay una energía, hay un proceso. Hay una cosa orgánica ahí. Hay una situación económica que no produce un modelo, o sea, en términos de la migración que estaba sucediendo, no solamente en Lima y en Perú, sino en toda Latinoamérica, no era coherente pensar que todo eso iba a terminar en una habitación prediseñada, preplanificada, y inclusive menos mal que no, porque las instancias que tenemos de vivienda masiva, social, muchas veces son bastante desafortunadas, ¿no? Nadie estaba diciendo algo así en ese momento. Yo creo que, regresando a la pregunta que es arquitectura, es poder ser muy sensato, leer las condiciones como son, complejas, que incluye la parte social, la parte económica, política, o sea, muy realpolitik en ese momento para la situación. Permite que el arquitecto con esas variables, más una comprensión del espacio, porque al final el espacio es donde se terminan gestionando, manifestando la diferencia de equidad en la sociedad, es donde se termina manifestando el poder, es donde se excluyen a unos y se construye una narrativa, por ejemplo, de que lo que vale es lo que es exclusivo, pero eso es un constructo. Bueno, el arquitecto tiene mucho que aportar en esas narrativas, tiene mucho que aportar en cómo eso se aterriza en el espacio. Y ahora en nuestros tiempos, en la actualidad, y vamos a traerlo, esto que estás diciendo, a Venezuela, la academia, o sea, perdón, la universidad tiene esta conciencia, o sea, está enseñando a sus estudiantes, ingenieros, arquitectos, urbanistas, a pensar así, a que el profesional es un mediador de todas estas variables. Yo creo que hay unas indicaciones que posiblemente sí, que hay una gran apertura y una revisión del rol del arquitecto en este momento. Yo di clases muchos años en la Central primero y después en la Simón Bolívar sobre todo,
Y es verdad que el tema de ver la ciudad en su complejidad, talleres que hacíamos en los barrios, yo hice muchísimos, ha sido parte de la academia. Aquí vamos a decir que el trabajo de Josefina Baldó y Federico Villanueva de la Universidad Central permitió que la academia liderara un proceso como de pensar la ciudad desde los barrios, que es loable, ¿no? Donde yo quizás difiero es esta insistencia de que el arquitecto tiene una experticia que de alguna manera se presenta por encima de otras dinámicas, otras lógicas. Sí, Hay un ejemplo muy... como autoritario, una posición como de autoridad. Aunque no se pensaría el arquitecto como un autoritario, pero la insistencia en defender el conocimiento y las herramientas del arquitecto, yo creo que tácitamente de alguna manera están diciendo eso, ¿no? Se manifiestan un poco cuando alguien llega, esto sobre todo en esos procesos de finales de los años 90 y muy al inicio de los 2000, de que un barrio necesita una vialidad y que eso supone demoler un montón de casas. Bueno, primero, no es viable. O sea, si lo fuera de tener total autoridad y crear un descontento y una situación de tensión que francamente no se amerita. No es por ahí que está la energía que desde el barrio, que ya tiene una cierta energía, pudiese potenciarla, quizás orientarla en su proceso como de afincar mejor para todos su bienestar, ¿no? En su vecindad, en su barrio y en la ciudad. Pero la insistencia ha sido más formal, o sea, que hay que acomodar aquí, abrir allá, poner un espacio así, y las reflexiones que me han dado a mí el hacer, por ejemplo, con nuestro inicio fue en la Morán y luego todo el proceso de mapeo de Cava, cartografía de los barrios de Caracas, y vamos a, rápidamente irnos ahora como aquí a La Palomera. Hay una cabida enorme para la visión de un arquitecto, pero no necesariamente es formal. No es una herramienta formal la que está llamada a ser pertinente, vamos a decir, para estos procesos. Entonces, justamente estoy muy emocionada con esta iniciativa que tenemos, que a partir del semestre en la Central, que es de marzo a agosto, vamos junto con la unidad 0, el taller X, la unidad 9, o sea, unir varias unidades en la universidad a trabajar en talleres verticales, donde junto con Cheo Carvajal, Federico Vegas y yo vamos a llevarlos a caminar. En eso hemos estado los últimos... Llevar a caminar a los estudiantes, a todos los... Wow, el tema en torno al río Guaire, cruzándolo desde un barrio y terminando en otro. Además y de manera colaborativa. Pero además, esa guía, tú, Cheo Carvajal y Federico Vega, wow, qué unión, ¿no? Qué unión de fuerzas, de visiones, además, porque los tres conjugan obviamente el amor por la ciudad, ¿no? Más que el amor, yo digo que esa pasión desbocada por esta ciudad, pero cada uno con unas vértices súper distintas, ¿no? Pero muy afines a su vez. Federico un poco más arquitecto igual, pero un poco más de la pasión de la escritura y esa visión más intelectual. Cheo desde el activismo absoluto y tú desde la visión de la integración comunitaria. Cónchale, yo quisiera ser alumna de la... yo quiero acompañarlos en esos paseos. Ay, no, la logística es la parte como que hay que ver pero que mientras más personas vengan y quisiera también hacerle como extendernos hacia la Simón Bolívar, a la Católica, que ahora abrió un programa. Sí, esa es otra, eso... Porque los estudiantes, o sea, sin duda, ellos pueden tener una aproximación a la ciudad que empieza a rescatar ese rol del arquitecto y definitivamente nuestros momentos son de deshacer en la ciudad aquello que nos agrede, aquello que excluye.
Eh, y hay bastante tela que cortar con nada más montarse en ese proyecto, ¿no? Conexiones que casi están pero no se terminan de dar, ¿no? Permitir que uno en la ciudad sea un peatón, una persona que la experimenta desde como caminando, rozándose con gente. Esos Desde son el sentir, tipos desde el sentir, desde el vivir la ciudad de verdad. Bueno, No desde la fotografía que se distancia y toma la imagen y dice que bello este edificio, pero cómo le accedo al edificio, claro. cómo lo camino, cómo se integra ese edificio. Y insertándote en la vivencia también, porque con esas casualidades consigues a gente, empiezan conversaciones, las puedes propiciar y uno se implica en la ciudad. O sea, uno es no solamente una suerte de observador que mueve fichas, sino eres una persona que participa en ella. Pero además de una manera muy inteligente, Lisa, porque entonces no le estamos dejando los espacios solamente a los políticos, que claro, ellos tienen su área de acción, ¿no? Pero no necesariamente son los conocedores, no necesariamente son los técnicos, no necesariamente son el profesional o no son el activista o el que vive los espacios, que tiene la capacidad de decirte, yo necesito que esto funcione más o menos así, o mis requerimientos en este lugar son estos, porque yo lo camino todos los días, yo me monto en el autobús todos los días, yo voy a trabajar desde aquí, desde mi casa, y llego hasta tal lugar, y ahí no hay una sola acera donde yo pueda caminar, no hay una sombra, no hay un árbol, no hay un banquito donde yo me pueda sentar a esperar el autobús, o sea, desde la gente que sabe, de verdad, que vive la ciudad. Y yo creo que eso es el gran valor, ¿no? De esa conjunción de esfuerzos que van a ustedes a conseguir, bueno, y que estás tú haciendo desde hace muchos años, ¿no? Bueno, totalmente. Yo creo que hay que quitarse un poco esta idea de que lo que vale la pena es lo grande, lo heroico, lo icónico, ¿no? Yo recuerdo una conversación, cuando yo estaba empezando... Claro, perdón, que también es válido, ¿no? Que también es necesario, pero no es lo O sea, lo aquí hay un río Guaire paupérrimo, absolutamente el no lugar de la ciudad. Hay un afán por quizás seguir defendiendo este modelo de ciudad desde el automóvil, ¿no? Hay como unas inercias muy grandes de cómo venimos haciendo las cosas, ¿no? Que en vez de tratar de ver ese tema y cómo se transforma eso, la tendencia es a pensar qué nuevo aparato, objeto, cosa, monto dónde. Y una conversación muy sabrosa que tuve apenas hace un par de tardes con Oscar Tenreiro, que nos estamos haciendo amigos ahora. Y me regaló un libro con una conversación entre él y Oriol Bohigas, que es un gran arquitecto, suerte de clave persona en la transformación de Barcelona en sus años tardíos 80, 90, que en esa conversación Bohigas le dice a Oscar, es que en la ciudad europea ya la ciudad está, o sea, esto no se trata de ver para dónde se va a expandir ni nada, la ciudad está. Y el esfuerzo es en cómo mejorarla, en cómo suturar fragmentos, en cómo desde su propia lógica entender lo que ya sabe la gente, lo que acabas de decir, lo dice él en el artículo también. La gente sabe lo que hay que hacer. Claro, claro. Y eso requiere el arquitecto una buena escucha, el respeto por el conocimiento de todos los demás, que es fundamental. ¿Y cómo se da ese respeto? Bueno, tenemos una ciudad que debería ser un gran gimnasio, de estar constantemente ejercitándonos en cómo es ese respeto aterrizado, ¿no? Sí, sobre todo, y ahora volviendo otra vez al tema Caracas o al tema Venezuela, no sé, leí recientemente que Venezuela es una de los países más urbanizados, que tiene, no sé, el 90%, 80 y algo por ciento. 93.
90% de la gente vive en ciudad. Vive en ciudad. Y eso ya está hecho. Entonces, ¿qué hacemos con eso que ya está hecho? No podemos agarrar como pensamiento le corbusiano, vamos a arrasar con esto y vamos a poner un gran edificio maravilloso y bello y muy bien diseñado. Y acabamos con lo que existe, con lo que está ahí, con la tradición, con las vivencias, con la vida, ¿no? Acabamos como con lo que ya funciona, que lo que necesita es quizás sistematizarse mejor o no sé, pulir, ayudar, empujar. Sí, yo creo que el hecho urbano es, y no lo digo yo, lo más complejo que el hombre como que ha podido producir, ¿no? Y esa complejidad yo creo que hay que, como desde la arquitectura y el diseño, abrazarla, ¿no? ¿Qué supone eso? No sé si hay que sistematizar todo. Yo creo que hay que como que, mira, déjame aprender de esta lógica, qué interesante, y expandir las formas de hacer al infinito. Eso quise decir. O sea, si ya existe una manera en que funciona y le funciona a esta comunidad, ¿por qué no ayudarlas a que esto sea mejor, ¿no? Claro. Con las herramientas que tienen los profesionales. Y ahí es donde yo creo que uno entra primero a observar y a escuchar y a entender, para sobre eso quizás identificar unas oportunidades, porque uno tiene como una cabeza con herramientas, con una noción de espacio y con curiosidad sobre todo. ¿Qué pasa? Yo diría que la formación nos ha dicho que uno sabe el deber ser, cómo ordenar, cómo... Y nos estamos perdiendo todas estas oportunidades de riqueza que se dan, más bien sofocándolas, si uno se afinca como en esa retórica de qué es lo que es el rol del arquitecto. O sea, Luis Miguel Izaba, un gran amigo, él es profesor de literatura comparada, interesado en 20.000 cosas. Es con él que yo aprendo a entrarle a la lectura de Jorge Luis Borges, y en especial un ensayo que se llama, titulado en inglés, porque Borges tenía una mamá inglesa y escribía en inglés. There are more things, existen más cosas, no sé cómo se traduce en el español. Y en ese ensayo, básicamente, es una manifestación de que el mundo es enormemente complejo, tiene tantas cosas, y nosotros solamente entendemos quizás lo que le hemos puesto un nombre a eso, lo hemos metido en una suerte de categoría, pero que en su esencia va más y más allá de cualquier cosa que nos hemos imaginado. Entonces, poder tener eso en mente y aproximarse a este hecho urbano que es la ciudad, celebrando su complejidad, supone que nada, ya va, yo no vengo aquí con ninguna experticia, yo vengo a escuchar, a aprender, a observar, a facilitar y a apoyar unos procesos. Y la preexistencia, la ciudad es preexistencia. Una pieza arquitectónica o un lugar o un barrio no es la suma de sus metros cuadrados en el suelo. Tiene capas de historia, tiene capas de gente que ha tenido ahí algún tipo de conexión. A mí me espantan todas estas dinámicas de gentrificación que no se dan aquí, pero nosotros estamos más bien en otro tipo de procesos. Se están dando. Pero no con la fuerza que tú verías, por ejemplo, una ciudad como Miami ahorita, o sea, yo creo que Latillo, el pueblo de Latillo ha sufrido un proceso. Tienes razón, y de expulsión, por lo tanto, de las personas que están ahí. Pocos son los habitantes originales de Latillo, hijos, nietos, y ya no quedan casi. Todo se ha convertido en un gran centro comercial al aire libre. Claro, y esa lógica... El vecino ya no está allí. Lo que ha perdido es la oportunidad de haber tenido una vecindad más diversa, donde el espacio cabe en todos, o sea... Claro. Pero ahí hay una dinámica como bastante, no sé, importantísima, meterle el dedo a esa llaga. ¿Cómo es posible que lo que vale es lo que excluye? Que la diversidad, si bien la celebramos en otros aspectos, no la estamos celebrando en lo más normal del mundo, que es estar todos juntos, aunque seamos diversos pero revueltos, ¿no? Exactamente. No tenemos quizás esos espacios en la ciudad que nos entrenen a amar y buscar y o sea,
yo, por ejemplo, en La Palomera, la primera vez bueno, 2 veces. Una vez fue la Cruz de Mayo, que la celebramos con los vecinos y fue como, wow. Porque había mucha gente fuera de La Palomera y mucha gente de La Palomera participó. Y en la Casa de Todos, eso arranca con un evento, un 12 de octubre del 2019, que llamamos Nada Fuera de lo Común. Y eso fue maravilloso. Qué Una bello, porque mezcla ese de nombre gente. además es bellísimo, es inspirador, ¿no? O sea, esto es lo que siempre hacemos, solo que ahora lo celebramos. Exacto. Y la mezcla de gente, una alegría. Yo salí de ahí, pero así Bueno, demasiado. Pasa en San Agustín cuando Claro, hacen sus rumbas ahí tan claro, chéveres, claro. ¿no? Y ahora se le está dando muchísimo valor además al tema de San Agustín y subir a San Agustín y bailar en San Agustín y bailar, escucharlos exacto. y escuchar sus historias. Has hablado, a ver, es que se me están mezclando muchas cosas que te quiero preguntar. Has hablado varias veces de La Palomera y de la Casa de Todos. No quiero que eso se nos quede por fuera porque quiero que hablemos de principio a fin de qué significó ese proyecto. Pero quiero también que conversemos de Cava, de ese registro, mapeo sensacional que hiciste, yo diría que casi épico, del levantamiento de los barrios de Caracas. ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo se concretó? Sí. ¿Cómo se Bueno. convirtió en ese libro estupendo e interesantísimo que significa esa cantidad, o sea, 100 y tantos mapas de los barrios de nuestra ciudad? Claro. Cuéntame un poquito esa... Bueno, yo estuve primero trabajando en el barrio La Morán, junto con un tío que quiero muchísimo, que me llevó por primera vez, frustradísima, que no había ni un levantamiento topográfico, no había nada. Y ya desde entonces, que eso fue temprano, apenas había llegado a Venezuela, 2007, 2008, te lo tenía en la cabeza. Máximo Sacchini, que es también un gran amante de la ciudad, promotor inmobiliario, en una conversación así casual, bueno, ¿y cuánta gente vivirá en barrios? ¿Y cuánto será eso? Y yo le digo, ¿y si lo hacemos? ¿Y si lo mapeamos? Y él me dice, vamos a hacerlo, y nos montamos en ese ¿Y eso proyecto. fue año, para ponernos en contexto? 2012, y sí, como muy al inicio del 2012 nos tardamos 2 años y medio, y se publicó en el 2015. Y el título va Cartografía de los Barrios de Caracas 1966-2014, que fue como cuando terminamos. Y la metodología implicó buscar lo que pudimos encontrar, que no fue en cartografía nacional, sino fueron los TRANAR, se llama la Oficina de Levantamiento Topográfico, que fue contratada por la MOP en su momento, y todavía tenía esos mapas en sus archivos. Perdón que te interrumpa, para las nuevas generaciones, la MOP, que era el Ministerio de Obras Obras Públicas, que ya no exacto, existe. sí, exactamente. Y teníamos mapas que se hacían, vamos a decir, ¿sabes?, a mano, dibujadas sobre mesas del 66 y el 84, y ya para el 2000, por el deslave de Vargas, se hizo un levantamiento exhaustivo de Caracas en digital, y el 2024 fue porque ya existía Google Earth y podíamos como levantarlo ahí. Sí, un trabajo bastante engorroso, pero que nos arrojó un dato. Si alguien se queda con un solo dato de Cava, es que al menos la mitad de Caracas viven en barrios. Mínimamente es la mitad de la ciudad. Y ahí ya te cambia por completo la narrativa, el entendimiento de ciudad. Eso no es marginal, eso no es que se va a ir algún día. Eso es una construcción que también tiene mucho tiempo. O sea, en el caso de La Palomera, esto es un barrio de 1937, dentro de nada cumplirá 100 años en la ciudad. Guarataro, por ejemplo, el barrio Buenos Aires, todos estos que están en el oeste son desde los años 20, se ve en cartografía. Entonces, los barrios son viejos, tan viejos como el este y el sur de Caracas, y en ellos vive la mitad de la población. Esa es la construcción de Caracas, empezar a entender la complejidad que tenemos, como que yo creo que ese trabajo fue importante. Los comunicados más o menos importantes ahí, y supe que gente fuera del gremio de arquitectura, urbanismo, etcétera, se interesó mucho en la publicación y la estuvieron estudiando por otros aspectos. Y bueno, pienso que es interesante también hacer llegar esa información a los entes públicos.
Sí, eso sí lo hicimos, se lo llevamos como con cartas y casi que lazos y bombas a cada una de las Te sentaste alcaldías. con ellos para que lo leyeran y certificado de que lo abrieran y vieran lo que No, estaba. teníamos una suerte de encarte, inserto adicional sobre cada uno de, o sea, sobre los municipios bueno, cuánta gente vive en barrio en Libertador versus en el no barrio. Por ejemplo, el que más población en barrio tiene es Libertador, seguido por Sucre, eh, y luego Baruta, que ya son, o sea, es interesante entender, Baruta, Latillo y Chacao tienen porcentajes muy pequeños de población que viven en barrio. Bueno, total es que eso sale al mundo en el 2015 con 1000 ejemplares. Hoy día es bastante complicado conseguir una copia. No se hace una nueva edición. Ojalá, sí, y habría que actualizarla, pero sí está disponible en digital. Yo, sobre todo si son trabajos de academia o estudios, la gente me contacta y con todo gusto se lo compartimos en versión digital. Y está también en esta aplicación que se llama ISU, que se puede descargar. se puede consultar dentro de la plataforma de ellos. Saltándonos entonces ahora a la Casa de Todos y la Palamera. Ese es el consentido, ese es tu corazón. Bueno, es que he aprendido tanto, me han enseñado tanto, y es un lugar que sí, que para mí es como es uno de los sitios más divertidos de Caracas, me parece. Pero vamos a poner a la gente en contexto un Sí. poco. ¿Dónde queda la Palomera? ¿Qué es la Palomera? Sobre todo para la gente que pueda estar escuchándonos, quizás fuera de Venezuela, ¿no? ¿Qué es la Palomera? Y eso, ¿cómo fue ese descubrir ese lugar? Bueno, La Palomera es parte del municipio de Baruta y colinda directamente con el casco histórico de Baruta. La iglesia, que forma parte de la Plaza Bolívar, era de la dueña de esos terrenos y el entendimiento es que algunos de los que trabajan en la iglesia podían tener ahí sus conucos, permisados, o sea, con el ok de la iglesia, y orgánicamente esos conucos se convirtieron en casas y crecieron. O sea, es un barrio muy antiguo, con una vocación agrícola, por decirlo, desde su inicio, ¿no? No es distinto a otros barrios de Caracas donde pudieron haber tenido una migración posterior, años 50 y 60, cuando aquí realmente creció violentamente la ciudad. Lo interesante de La Palomera es que bueno, son como 15, 16 hectáreas y viven entre 6 y 7 mil habitantes. Yo la conozco porque estuvimos junto con una ONG haciendo espacios públicos, que es otro tema que para mí tiene como mucho significado, desde la posibilidad de rehacer el pavimento del Boulevard de Sabana Grande, que eso fue un concurso y me dejó muchas lecciones, pero viajes que yo había hecho por un premio de la Universidad de Harvard que se llama el Wheelwright Fellowship en Latinoamérica, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia y al final le añadí también México. Claro, Venezuela como mi propia experiencia. Lo que decantó de todo lo que yo vi para mí fue el gran poder del espacio público como un vínculo integrador entre estas suertes de fronteras de ciudad, ¿no? Y uno de los lugares donde empezamos a hacer estas conversaciones y luego intervenciones de espacio público fue La Palomera. Ahí conozco a los vecinos, ahí empiezo a tener una relación linda que hasta la fecha es valiosísima para mí, con la señora Martina, con ¿Cómo era William. La Palomera cuando tú llegaste por primera vez? Mira, habían espacios, sobre todo en el sector La Cruz, que ahí es donde inicia nuestra relación, llenos de basura clandestinamente, siendo el lugar donde ahí como por naturalidad se ponía desde hace décadas. Y en estas conversaciones, bueno, ¿cómo podría ser? Bueno, esto es una pesadilla, aquí vienen ratas, pero no tenían realmente, ahora lo entiendo, alternativas reales de cómo gestionar la basura. En ese momento entonces se elige un espacio para transformarlo, salir de toda la basura que tenía acumulada y hacer una pequeña plaza.
la experiencia a mí me impresionó mucho por la generosidad de la gente, su compenetración. Después de haber estado trabajando muchos años en el barrio La Morán también me di cuenta enseguida, este es un barrio súper tranquilo. Ahora lo entiendo también porque es un barrio viejo. Ahí generación tras generación ha ido superándose también, o sea, y participando de la bondad que ofrece la ciudad, que es dónde trabajar, dónde formar a tus hijos y a tener esa aspiración que tenemos todos. Eso se manifiesta clarísimamente en La Palomera. Entonces, coincidió que después, por el empuje de un gran amigo, Juan Carlos Castillo, Elisa, haz tú tu propia ONG, el permiso que él me dio. Yo, mi propia ONG. Bueno, ok. Y entonces invité otra vez a los vecinos de La Palomera a transformar otro espacio que usaban para estacionar carros, bajo una sombra increíble de un jabillo con un mirador espléndido, conversando con todo el mundo. Esto podría ser un parque para niños. Y se eso logró. Fue una tarea de ir y hablar vecino a vecino, reunirse. Sí, ¿no? bueno, ir y conversar con la gente. Carmen Reque, la conocí así, caminando, y me dijo, me encanta. Yo me monté, ella es jefe de calle en el sector Las Brisas, y se armó ahí una conversación. Los que tenían los dueños de los automóviles definitivamente no les gustaba el plan, pero no, el bien de todos de alguna manera fue lo que privó ahí. Y luego de eso, también con una bellísima iniciativa que empezó en el 2018 más o menos, y final del 2018, con un apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Yo invito a Cheo Carvajal a meterse en esto, y con él el combo con Gerardo Sabarce, que en el Calvario llevaban ya varias ediciones del Calvario Puertas Abiertas. Y a mí esa experiencia me pareció alucinante. Y me hizo entender, ok, a mí me faltan partes de mi ecuación. Espacio público, pero también la invitación, vengan a conocer el barrio. Sí. Involucrar a la gente, todo ese proceso tan bonito que nosotros lo conversamos para tratar de entenderlo como una suma de estrategias. Caminar, hablar con la gente, vas conociendo en mi caso Carmen, William, que son todavía grandes aliados y totalmente son mis amigos. Pues. Carmen también tiene unos hijos que son maravillosos, su hija mayor estudió arquitectura, Franklin se ha metido completamente en la vena de lo comunitario, entonces también es un gran apoyo. Bueno, en fin. Pero es muy interesante porque además se ha generado allí un feedback, ¿no? Como un retroalimentarse, o sea, tú les muestras cosas que ellos no conocían y ellos te enseñan. Bueno, Cheo agarra y los invita, entonces, vengan al Calvario, y allá conocen al señor José. Qué maravilla, y qué entonces belleza, dicen, wow, qué belleza, o sea, muy, muy chévere todo además eso. ellos se ven en el espejo, o sea, oye, esta comunidad es como nosotros y estamos aquí, o sea, vamos a abrirnos también. Inclusive luego cuando se hizo Ilumina, que Ciudad del Laboratorio, invitan, ahora señor José, Martina, William, vengan para Colina de Bellomonte. Esto es lo mismo, es lo mismo que el Calvario, es lo mismo de toda. Y ustedes, aquí está la señora Cira, ustedes son todos lo mismo. Cheo es genial en esas cosas y como que verse así. Un gran visionario tejedor. Tejedor, absolutamente. Entonces, ese programa se llamó Integración en Proceso Caracas. Ahí entró Fundación Vigo, un montón de artistas, los colegios los involucramos, y afortunadamente este país estaba en un estado muy, muy complejo, y todo lo que yo había pensado así para pedir esa solicitud a la embajada no se hizo. Inventamos todo de nuevo, escuchando y pudiendo reaccionar a cómo se desenvolvían las cosas más orgánicamente. Para resumir y llegar al punto, en una de esas, varias veces en realidad, William Díaz, ya mejor conocido como Catalina, me lleva a conocer este espacio detrás de la casa de todos. A la tercera vez me dice, Elisa, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Así como... Bueno, ya concreta. Ya. Que me tienes entusiasmado. Y no. Sí, pero esa confianza y la invitación tan contundente. Entonces, Cheo, mira, aquí qué vamos a hacer. Vamos a hacer una fiesta.
Y todo el mundo súper sumado. Bueno, la fiesta ya venía en el DNA porque habíamos celebrado la Cruz de Mayo. Y eso fue el detonante, como comenté hace un poquito. La fiesta fue tan sabrosa, la participación, bailar, conciertos, proyecciones. Es como, aquí no hay más nada que hacer, esto tiene que ser permanentemente un lugar abierto. Y la Casa de Todos ahora es una concreción, o sea, es un espacio físico que existe y que donde la comunidad se reúne, donde los niños hacen talleres, donde hay una biblioteca, donde... Sí. Cuéntame, ¿quién gestiona, quién la administra, cómo funciona? Recientemente Claro. tuvimos la posibilidad de ir en vacaciones Ujú. y había un taller, pero estupendo, que estaba dictando Ricardo Báez con los niños de diseño. Con unos discursos Con súper un- sofisticados. Súper, Sí. muy intelectualizados, y esos niños, bueno, o sea, como unas esponjas absorbiendo todo, o sea, además con unas respuestas en el diseño Valiosas, increíbles, sí. súper valiosas, ¿no? Y con unos razonamientos que tú dices, guau, pero qué maravilla, y en unos días nada más, ¿no? Que se dictó Claro. el taller. ¿Cómo es Bueno, la Casa de Todos? Aprovechando esta plataforma de la Fundación, Enlace Fundación, que conté ahora, o Asociación Civil, yo empiezo a buscar más fondos. Se sumaron inmediatamente la Embajada de Suiza, que estaré siempre demasiado agradecida con ellos. Me gané un grant que metí a los Estados Unidos, a la Grant Foundation, más para apoyar la parte de programación cultural. En esa subvención de la Embajada de Suiza armamos el plan estratégico. Ahí Gerardo Sabarce y Karina Sabarce, que son primos. Y Karina con toda su experiencia de la Fundación Bigot. Gerardo con las conexiones que tienen en toda Latinoamérica. Y aprovechando que Zoom se nos presentó como esta maravillosa herramienta, entrevistamos a muchos grupos culturales en Argentina, en Carora, en Colombia, en Perú, y nos llevamos como fragmentos que nos parecían valiosísimas de todas las experiencias, cómo se financiaban, cómo participaba la gente, o sea, y con eso se arma una suerte de plan de gestión para arrancar, ¿no? El hecho de que estábamos en pleno COVID no nos ayudó mucho, pero la idea era invitar a entes culturales que pudiesen existir o que estaban en formación a usar la casa, y que la casa fuera para ellos poder dar cursos, talleres, y que eventualmente entenderíamos un modelo financiero para gestionar todo esto. El primer año fue simplemente de prueba, ¿no? Yo con eso hablamos de qué hacer, ¿no? Bueno, la arquitectura aquí a un mínimo. Hace falta un techo en el segundo piso. No hay baños y hay que conectar el piso de abajo esencial, con lo esencial. Lo esencial. Y hasta ahora vas todavía y ves que la prioridad se le ha dado a lo esencial. Ahí no hay friso perfecto y bonito ni pintadito en todas las paredes, sino ahora cableado eléctrico. Y luego las señas que venían de la gente, eso es lo que yo más celebro la experiencia y el aprendizaje para mí. Ah, no, que la cocina pudiese ser algo que se está... Bueno, hay que ver dónde se arma la cocina. Y ¿Cómo se arma. gestionamos una cocina? ¿Cómo gestionamos una cocina? Tuve ahí la suerte de María Fernanda y Jacobe, también siempre entusiasta de todo. Y ahí tengo que decir, la Hacienda de la Trinidad nos permitió esa experiencia que mencioné antes, presentarla en sus espacios en el secadero. Y fueron muy abiertos y nos dijeron cómo crear alianzas. Y yo, pues, ayer, ya está. Ya la creamos. Y entonces, bueno, María Fernanda, como parte de la Hacienda de la Trinidad con Cacao de Origen, me dice, mira, la cocina así ya asado, funciona mejor, flexible. Un diseño que yo jamás había imaginado ni visto antes. Efectivamente, una cocina que funciona maravillosamente y también permite que ahí se den otras cosas y que funciona para dar clases o funciona para cocinar. Para meriendas, para lo que comida sea. de los chicos. Y los libros, empezaron a aparecer libros y donaciones. Y la fusión con Sopa de Letras, que es la librería que está aquí también en estos espacios, con Marina y con Andreina, ellas como que
bueno, vamos a curar esta biblioteca. Tiene que ser libros que estén en buen estado y que, bueno, el otro día fue que alguien... ser de interés. Y que sean de interés, pero es una biblioteca de nivel, o sea, y se dio cuenta, llevé hace nada un par de personas y se pusieron ahí a ver, esto es una biblioteca. Y efectivamente ya tenemos, calculamos alrededor de 1.200 ejemplares y yo siento que como que hay que crecerla, porque ¿cómo le vamos a decir que no a la gente que quiere donar y a la posibilidad? Y los niños se han interesado y quieren venir y estar ahí o quieren venir y llevarse un libro. Es una biblioteca de préstamo que después tú devuelves. Oye, que eso ya casi que se desapareció, Sí, y mira, estas ideas yo no sé, o sea, fueron surgiendo, ¿no? Y funciona el préstamo, o sea, van, se llevan el libro a casa, lo leen, lo usan y lo devuelven, ¿no? Totalmente. Qué belleza, qué maravilla. La posibilidad de escucha y de que ese lugar se vaya transformando según las voces que se van presentando, eso yo nunca había vivido una experiencia así, porque regresando al rol del arquitecto y a la arquitectura, se estima que eso debe estar todo sabido desde antes, para tú poder diseñarlo tal cual, para tú saber cuánto va a costar hacer eso. Y este proceso abierto de permitir que se vaya transformando según la gente verbaliza, y ni siquiera con la voz, con estar, con las necesidades y las oportunidades, sobre todo que uno ve que se puedan dar ahí, porque ahora hay clases de baile, de todo tipo de baile, de pintura, de otras manualidades y artes plásticas, yo siempre se me olvida cómo se dice esto, pero de doblaje, que a los niños les encanta, clases de música, de piano, de cuatro, cuentacuentos, clases de gastronomía, clases de chocolate, otras partes también interesantes de talleres. Además, abriendo la posibilidad a los niños, sobre todo, ¿no? De entender que hay muchas cosas que aprender, que hay una gran diversidad de actividades que suceden que no necesariamente están dentro del barrio, ¿no? O sea, que yo, según mis inclinaciones, y una vez sembrada esta semilla, por ejemplo, el cacao, por ejemplo, el doblaje, por ejemplo, el diseño, ¿no? Una vez que tú como que me abres esa lucecita o esa puertita, no me la prendes la luz y ese niño se le queda eso ahí. Yo siempre pienso que ahí se quedó y si tiene alguna conexión con estas actividades lo va a desarrollar después de grande. No, totalmente. Ahora, no quiero, porque se nos está acabando el tiempo, que cerremos sin que hablemos de la Bienal de Arquitectura de Venecia, donde este proyecto del cual hemos estado conversando participó y que nos honró tantísimo, porque además fue expuesto de una manera gloriosa. Aquella maqueta volando por el techo del Arsenal, no sé, cuéntame esa experiencia, sí. Porque yo que no la viví, veo solo las fotos y digo, ay, qué maravilla. ¿No? Sí, súper conmovedor. Esa fue la 17ª Bienal de Arquitectura. Se demoró un año más porque hubiese tocado justo en pandemia. Entonces se aplazó un año entero. Y el lema del curador, que es Hashem Sarkis, que una enorme influencia en mí, fue mi profesor cuando yo estudié en Harvard, hoy es decano de MIT en arquitectura, y él fue el curador, y su lema era ¿cómo viviremos juntos? Bellísimo, ¿no? Y él me decía que habían dentro de esa lema tan como lapidario, no habían proyectos en barrios, que de alguna manera lo que se había dado a conocer era un poco problemático porque o sensacionalizaba el barrio o era muy como controlador, o sea, y él con su gran sensibilidad no se sentía cómodo. Yo le había escrito y él me dijo, Elisa, este es mi equipo, háblales de lo que estás haciendo. Y se lo mandé y me invitaron a hacer una propuesta.
Yo creo que fue el único proyecto en barrios, en un barrio, una vecindad autoconstruida. Y la experiencia, todo lo que yo aprendo en la Palomera es también a celebrar la Palomera como es. Gabriel Nasi y Ámbar Armas estuvieron dentro de ese equipo que mencioné, visitando a los vecinos con la premisa de preguntarles sobre su jardín. Y bueno, las historias maravillosas y los jardines son muy, muy impresionantes. De ahí se profundizó cuáles son las especies. Hicimos un levantamiento de todas las especies. Y el espacio público es la otra parte. O sea, lo que se presenta es los caminos, los espacios públicos, los jardines de la Palomera. ¿Cómo son? O sea, y eso creo que fue, para usar otro tema que viene de John Turner que mencioné antes, una desescolarización un poco, porque tú escuchabas a los arquitectos dándole vueltas a la maqueta, sin haber leído mucho, haber entendido, esto es un proyecto de diseños en el barrio. Bueno, es que estamos condicionados a decir eso. No, esto es el barrio como es, tal cual como es. Y gracias a tecnologías ahora que existen, que tú con un levantamiento en dron, que esto lo hicimos con, Área Estudio, Diego Domínguez, que ha estado presente en nuestros proyectos desde Cava, que intrépidamente salió con su dron en ese momento donde no estaba todavía regulado a tomarnos las fotos. Tú puedes producir la topografía sin mucho costo. Esa topografía entonces se tradujo en la maqueta que está a 1.30 y es verídica. Tú ahí mides algo y es el espacio. Y cada jardín está representado con sus especies, las que su dueño o en el caso del espacio público, los vecinos han sembrado y han permitido como crecer en el lugar. El levantamiento nos arrojó 260 especies, que yo no lo sé, pero yo creería que la hacienda no tiene tantas especies como las que la hacienda de la Trinidad me refiero. Y presentado dentro de la Bienal, además en Venecia, que es una ciudad totalmente orgánica, no tiene pendiente, pero sí, tú veías esa suerte de laberinto y te decías, claro, eso es ciudad, es ciudad plenamente. Y era el inverso de otra maqueta que habíamos hecho antes, donde las casas dominaban mucho. Esa maqueta estuvo en la Palomera, estuvo en el secadero cuando la exposición. Poder vaciar las casas y ver solo el espacio público, creo que también es una posibilidad de que el ciudadano que no vive en el barrio vea eso como la continuidad de su ciudad. Ese es el espacio público que yo también puedo transitar y entrar, como hiciste tú con Pedro, hace unos meses. Sí. Yo no sé, vamos a necesitar como 2 programas más para continuar hablando. Bueno, está el río Guaire también. Guaire, quería hablar también de la iglesia a Media Legua. Por favor. Pero vamos a tener que dejarlo para otro capítulo. Bueno, Inés, he disfrutado muchísimo, gracias. Gracias a ti por lo que haces. Gracias. Bella.